Lánzate como siempre lanzado. Hoy saludando a un amigo de hace rato. Él se ve mucho más chavo. Parece Dorian Gray, pero no sé cómo en cuántos ande, pero no le llevo los que parece, ¿eh? Oye, estamos con él. Él es licenciado en Derecho. Tiene una maestría y un doctorado en Administración Pública, egresado de la Universidad EXES. Y actualmente él es el director general de Gabinete de Comunicación Estratégica. Y qué mejor hablar con un especialista de los temas estos recientes, de este gran parteaguas político-electoral que pues sigue moviendo, ¿no? Yo creo que las aguas todavía no están quietas porque alguien se empeña en seguir en campaña todos los días a las 7 de la mañana, ¿no? Federico, muchas gracias, Federico. Un placer, Juan, un placer. Bueno, ¿sí dije tu nombre completo? ¿Sí? Bueno, lo vuelvo a decir. Federico Berrueto Bruneda. Federico Berrueto Bruneda. Sí, es chavo, pero ya tiene sus años. Federico, oye, ¿las aguas están quietas? ¿Están quietas el agua de este fenómeno electoral del 1 de julio? ¿Ya se aquietaron las aguas o las aguas están todavía semiturbulentas? Bueno, en primer lugar, el electorado el 1 de julio da un giro de manera importante, llevando a un triunfo arrollador, a un candidato que además es un candidato que irrumpe con un proyecto de ruptura, valga la redundancia. Es decir, surge como algo que muchos no esperaban, quizá porque no traían el pulso de la magnitud del desgaste que tenía el sistema existente, el PRI, el PAN. El PRI comete un error estratégico en su campaña brutal, que es dirigir sus baterías al segundo lugar, cuando ese segundo lugar era lo que le permitía que estuviera a más baja distancia el primero. En otras palabras, por cada voto que perdía el segundo lugar, el primero lo ganaba, y eso abría la distancia del PRI con el primer lugar, que eso en la elección presidencial pues no tenía mayor consecuencia. Se pierde por 10, por 1 o por 20, pues es prácticamente lo mismo. No, el problema es el equilibrio que resulta del 1 de julio, donde el golpeteo del PRI al candidato del PAN a lo que lleva es prácticamente a un triunfo con mayoría calificada de la coalición opositora. Pero no nada más es un error de estrategia de campaña por parte del PRI. Por ahí también dice que fue un arreglo, un acuerdo de intercambio de impunidad por favores electorales. Más allá, digamos, de la verdad o del rumor, lo que explica el resultado es un acumulado de rechazo al orden establecido. Esto lo vimos con mucha claridad en 2015 en Nuevo León, donde un candidato sin partido puede sobreponerse, pero de una forma arrolladora. Es el equivalente, es el antecedente. Y en ese entonces, en Nuevo León, cuando gana el Bronco, muchos lo vieron como un tema excepcional, como algo que, bueno, pues ocurrió y que no era algo que pudiera repetirse. No se midió que era un tema que estaba recorriendo el conjunto de la sociedad. No lo vio el gobierno, no lo vieron los partidos, y al parecer el único que sí lo vio fue Andrés Manuel. Recuérdese que en aquel entonces Andrés Manuel hace una crítica brutal al Bronco. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel identifica que es el único que le puede competir frente a esta sociedad indignada por los temas de la inseguridad, de la corrupción, de la mala calidad de gobierno. De tal manera, regreso a tu punto o a tu pregunta, lo que ocurre allí sí ha tenido un giro. Actualmente la sociedad mexicana está muy contenta, muy satisfecha por el resultado. Los niveles de aceptación que tiene el actual presidente pues lo explican. El que se hagan encuestas electorales
y miran tanto en Puebla como en Baja California, 2 elecciones de gobernador, que anticipan un triunfo arrollador por parte de Morena, es que justamente de esta situación de disgusto, de frustración, de enojo, de indignación, hemos pasado pues a una suerte circunstancia de fiesta, donde así sean los problemas de inseguridad que persisten, así sean los problemas de economía que persisten, así sean los errores en la forma de gobernar del actual presidente, pues no digo que persisten, digo que se incrementan, y sin embargo la gente está de fiesta, o sea, se está viviendo un humor social en los mexicanos arrollador en cuanto a optimismo, en cuanto a alegría, en cuanto a que se cree que las cosas van a cambiar de manera dramática. Federico, y frente a este fenómeno, ¿qué se espera de los partidos, o los partidos dónde están, dónde quedaron, se ven, no se ven? Decíamos, la cruda realidad se la están curando todavía, o el knockout fue tan fuerte que no se levantan de la lona. No, el problema es que el conjunto del sistema de partidos, y yo diría más, el conjunto institucional, y por institucional no nada más incluyo las instituciones públicas, también las privadas o las de carácter social, están viviendo una crisis profunda. Es un fenómeno local, es decir, nacional, pero también es un fenómeno global. Mi impresión es que, no obstante que la gente objetivamente está mejor ahora que hace 20 años, la insatisfacción es considerablemente mayor ahora en el mundo y desde luego en México a lo que sería hace 20 años. Y esto significa que prácticamente hay un cuestionamiento a todo el orden institucional, y esto es sumamente delicado, porque finalmente la democracia se erige en instituciones, y si la gente no alcanza a diferenciar la falta de las personas sobre la falta de las instituciones, pues la descalificación no se dirige a las personas, sino a las instituciones. En este caso, el de los partidos mexicanos tienen una gran parte de culpa por el descrédito de la democracia. Los partidos transitaron por la democracia, pero la democracia no transitó al interior de los partidos, ninguno de los partidos. De tal manera que llegamos a un momento de crisis y donde un movimiento, no un partido, es un movimiento. Andrés Manuel López Obrador encabeza un movimiento, y Morena, en realidad, su estructura, comportamiento y lógica es la de movimiento. El movimiento era llevar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia con una propuesta radical de cambio, y bueno, el movimiento lo logró. Lamentablemente lo logra a costa del conjunto del sistema democrático. En estos momentos Andrés Manuel puede pasar por encima de los partidos, por encima de las instituciones, del Congreso, de los órganos autónomos, y prácticamente no hay nadie que pueda oponérsele, porque la psicología colectiva de fastidio, de indignación, de rechazo, no se dirigió a las personas, sino lamentablemente se dirigió a las instituciones. Todo le perdona, ¿no? Pues, o todo le consienten, más bien. Pues lo que sucede es que Andrés Manuel ha tenido hay un elemento que es, por decir, el nudo, que no solamente los elementos de indignación, sino también de emociones, que es el que unifica a buena parte de los mexicanos. Y esto se llama impunidad. Y la impunidad genera corrupción, la impunidad genera violencia, la impunidad genera desigualdad, la impunidad genera un deterioro de la calidad de los gobiernos, la impunidad hace que los diputados y los partidos no representen, y esta situación de impunidad es la que Andrés Manuel ha podido capitalizar. Es una suerte de ángel vengador. Si él cancela la obra del aeropuerto de Texcoco, con todo y que el criterio técnico hace pensar que fue una decisión absurda, sin embargo, como él dice que es para castigar a los corruptos,
su popularidad se incrementa. En el tema del huachicol, si él sale para demostrar que la escasez de gasolina y toda la estrategia, que es muy costosa y muy complicada, incluso las compras de cientos de pipas en el extranjero sin ninguna licitación y cosas de por el... Y él dice, es que es mi lucha y la lucha de todos los mexicanos en contra de la corrupción y de la impunidad, va a contar con todo el apoyo de los mexicanos. El problema, Juan, es si va a acabar con la impunidad o no, si va a acabar con la corrupción o no, porque es muy fácil en este momento de la lucha concitar el apoyo de los mexicanos. Pero bueno, la guerra del huachicol se supone que ya llegó a una etapa dominante, por decirlo así, por parte del gobierno o del presidente, y la sociedad mexicana no ha sabido que haya habido una sanción en contra de la impunidad o de la corrupción. El presidente dijo que en Pemex era donde estaba cocinándose el robo de combustible, y yo me pregunto, ¿hay un exdirector, hay un funcionario importante o una serie de funcionarios que estén siendo sometidos a proceso derivado precisamente de la denuncia del presidente? Y no lo estamos encontrando. A lo mejor lo están haciendo debajo de la mesa, no lo creo, pero el tema está en que la lucha por la impunidad, contra la impunidad, compromete, y te compromete a resultados. Entonces, si tú acabas con la impunidad, quiere decir que va a haber mayor crecimiento, que va a haber una mejor economía, que va a haber una mejor calidad de gobierno, que va a acabarse con la violencia, etcétera. Y si esto no ocurre, bueno, lo que estamos pensando es que el futuro de este proyecto, que es de largo plazo, va a ser de colapso total. Pero eso no va a ocurrir ni mañana, ni pasado mañana, es más, ni en un año, ni en dos. Estamos hablando del cuarto o quinto año de este gobierno. Regresamos y estábamos hablando, como dicen, fuera de cámaras, con Federico, haciendo una reflexión acerca de lo que él le denomina el humor social. Existe esa expectativa de la sociedad, el aspiracional social, del mundo mejor, de un mundo feliz, de un mundo con un mejor mañana. Mira, en primer lugar, no obstante que hay un sentimiento colectivo más o menos unificador en torno al rechazo y al repudio a la corrupción y a la impunidad, también es cierto que esto corta de manera distinta. Regionalmente, la manera como se entiende la corrupción en el norte es distinto a la del centro, a la del sur del país. Muchas veces la gente confunde el robo asociado del patrimonio público asociado a la corrupción con lo que es la ineficacia o la ineficiencia, o incluso con sus manifestaciones, como es la pobreza. Andrés Manuel tiende mucho hacia esa idea de que hay desigualdad, hay criminalidad, hay violencia precisamente derivado a que hay corrupción, que la corrupción es el origen de todo. Entonces hay una suerte de indefinición. También por niveles socioeconómicos se entiende de manera diferente la corrupción o la impunidad, de tal manera que en un análisis profundo de lo que es este sentimiento colectivo, que uno le llaman humor social, otros le llaman ánimo social, etcétera, vemos que es diferenciado. Respecto a Andrés Manuel López Obrador, yo identifico que hay un 30% de duros, por decir gente que no les entra ni el hacha. En otras palabras, que todo lo que ven les ratifica, hasta los errores de Andrés Manuel López Obrador, que los ha tenido, ratifica su fe, su convicción de que ya ganaron, de que ya el país es otro, de que ya se lograron los objetivos, y esos van a acompañar a Andrés Manuel, suceda lo que suceda. 30% es muchísimo, en términos electorales estás hablando de 50-55% de los votos, o sea, de la gente que vota, que realmente vota. Y esto le permite a Andrés Manuel, con ese 30%, tener un dominio electoral. Hay otro 30% que está muy a favor de Andrés Manuel, pero que tienen ciertas reservas, que hay cosas que no les convencen mucho,
que hay decisiones que no las comparten y que aquí en este segmento es donde podemos tener un mayor cambio. Y hay otro tercio de la población que verdaderamente está como en el nirvana, como que ni sí ni no, no están muy involucrados, son muy pasivos, son muy indiferentes, a veces se manifiestan a favor, a veces en contra. Pero bueno, sobre esta circunstancia es la que va a ir evolucionando en el tiempo. Entonces, la esperanza que concita Andrés Manuel López Obrador va a tener una evolución diferenciada en el tiempo. Obviamente estamos a unos cuantos meses de que él haya iniciado gobierno, pero bueno, las cifras de la violencia y de la inseguridad se están consolidando para mal. El tema del crecimiento económico, las proyecciones del crecimiento pues son inferiores a las del gobierno que condenó o del pasado neoliberal que condenó el presidente López Obrador. Es decir, van sobre menos 2% y la del próximo año es menos todavía y la del otro es todavía inferior. En otras palabras, la perspectiva de crecimiento económico es peor de la que hemos tenido en los pasados 20 años. Y eso, bueno, también tiene sus consecuencias porque son cifras que se traducen en el deterioro de la economía familiar. Y bueno, la política social, como la concibe Andrés Manuel López Obrador, que es fundamentalmente asistencialista, es decir, depende de los recursos fiscales, es dinero que se le da a la gente, pero para eso necesitas una economía que está en crecimiento. Él compara con una suerte de ligereza, por ejemplo, el sistema social sueco o de los países europeos, como el que aspira a tener el mexicano, pero para eso tienes que tener las cifras económicas que tienen esos países. No puedes tener tú un sistema de Estado benefactor o de bienestar social colgado de una economía que te está creciendo con esas cifras, pero además con unas insuficiencias brutales en términos de infraestructura y más con la hostilidad abierta del gobierno hacia el capital privado. Lo que vemos es hacia el mediano y largo plazo es una situación donde la economía va hacia abajo y a lo mejor pues las cifras electorales de Morena van hacia arriba. Un desencuentro entre política y economía. Y contradictorio, ¿no? O sea, totalmente. Pues actualmente es contradictorio. Actualmente lo que vemos es que el sector inversionista está sumamente preocupado y el 80% de los mexicanos está de fiesta. Una síntesis breve, Federico. Si se pudiera, vaya, tu perspectiva en relación a... Bueno, es muy pronto 60 días, ¿no? Es muy pronto 60 días. Sí, pero de 60 días tú ya ves lo que son las bases del ejercicio, un estilo de gobernar y también las bases del gobierno. No hay autocrítica, la oposición está prácticamente despedazada. Lo que más falta le hace a este gobierno es oposición y justamente es lo que no hay. Un estilo como el de Andrés Manuel López Obrador requiere de moderación y esta moderación solamente puede venir de fuera, no va a venir dentro del gobierno ni tampoco dentro de su partido. Y si la oposición institucional está hecha a pedazos, si los medios de comunicación mantienen una postura fuera del área editorial, pero en general el conjunto de la tarea de los medios de comunicación no te llevan hacia la moderación del poder, son más bien complacientes, y si los grupos de interés, empresarios, lo que sea, también mantienen una postura muy mediana, muy tibia, pues lo que estamos viendo es que los errores del gobierno se van a seguir repitiendo y a lo mejor el gobierno ni siquiera se va a estar dando cuenta de la debacle que está construyendo, a la que está encaminando el país. Finalmente, ¿qué puede hacer la sociedad? ¿Cuál sería su papel? Pues bueno, primero... los grupos emergentes. El problema, te voy a decir cuál es el origen de nuestros problemas, la falta de ciudadanía. No hay ciudadanos, somos un país de súbditos. Estamos fascinados porque por fin estamos gobernados por un caudillo. Entonces, ahora lo que se necesita en este tipo de organizaciones es empezar a construir ciudadanía. Y ciudadanía para apoyar, ciudadanía para criticar, ciudadanía para participar, pero que haya ciudadanía. Y lo que estamos viendo es sometimiento, no ciudadanía.
Con esta convocatoria de Federico Berrueto, que estamos totalmente de acuerdo con ella, de ser y hacer sociedad en la construcción corresponsable de una nueva sociedad de ciudadanos y no de niños de pantalones cortos, dejar de ser súbditos para convertirnos en ciudadanos de plenos derechos. Así es. Gracias, Federico. Muchas gracias. Como siempre, Placer. muy generoso, muy amable de tu parte, con el gusto de verte, te admiro, te reconozco y adelante. Gracias. Tenemos que empujar esto nosotros. Gracias, muy amable.